Buen día a todos nuestros radioescuchas de este podcast de Sharing, que es compartir testimonios, compartir experiencias a través de hermanos que están en el servicio, en el caminar. Y pues el día de hoy estamos del otro lado del continente, mi estimado Leo desde Argentina. Oye, un gustazo que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Claudio, muy buenas noches. Bendecido por Dios, disfrutando de esta vida hermosa que Dios nos regala y muy feliz de poder compartir esta experiencia de podcast, de comunicación, de testimonio de Espíritu Santo junto con vos y toda la gente que te sigue en tus redes sociales. No, gracias también por tu tiempo. Cuéntame, ¿quién es Leo? ¿Cómo está Leo en Argentina? ¿Qué hace Leo en Renovación Carismática? Dime, ¿quién eres? Bien, Leo Iraola es un joven de 28 años, por gracia de Dios, casado con Nancy Dayana. Es un joven comprometido, es un joven comunicador social, próximamente docente, es también servidor de grupo de oración, actualmente delegado de jóvenes de la diócesis, y por gracia y misericordia de Dios y también confirmación de la iglesia, ha podido hacer las veces de evangelizador, de predicador, de formación de jóvenes. Es un joven muy curioso, te cuento. Leo es curioso, le encanta leer, le gusta viajar, tiene amigos de todas partes del mundo y por sobre todas las cosas, además de que también le gusta cantar, o mejor dicho, ladrar con la guitarra, con la alabanza, es un joven que le gusta profundamente pasar mucho tiempo a solas con Dios. Oye, ¿alguna vez has venido a México? Estuve en México una sola vez. Estuve en una escala que tenía que hacer hacia Estados Unidos, tenía que viajar hasta Houston y estuve de escala en el Benito Juárez, en Ciudad de México. Estaba de viaje a una misión, 15 días de misión en Houston, predicando, dando cursos, retiros para jóvenes, formación para jóvenes. Por las dudas, un saludo para los jóvenes de Houston, les vamos a pasar el link del podcast para que se puedan unir a esto también. Y sí, no, conozco solamente esa parte de ida y de regreso, el Benito Juárez, y creo que del avión vi el estadio de fútbol del Cruz Azul. Órale, ojalá que un día después de que termine primero Dios todo eso de la pandemia que se pueda dar ese momento de que nos visites, ¿no? Oye, así como me has compartido ahorita de que has estado en diferentes lugares, ¿qué se siente conocer a jóvenes en la misma sintonía de la iglesia? O sea, que tal vez nunca lo has conocido como tus compañeros de la escuela o de tu vecino de la calle, pero sabes que hay algo en común. ¿Qué onda? Cuéntame de eso. Mira, hay una frase final del credo que dice: creo en la comunión de los santos. Yo recuerdo en el año 2013 que lo eligen Papa Francisco, ¿verdad? En marzo del 2013 Francisco es elegido Papa y unos meses después se realizaba la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Yo no iba a ir, pero cuando dijeron el Papa es argentino, a donde vi la oportunidad, entré y me fui con toda la delegación de la diócesis de Jujuy. Fueron, no sé si 145.722 horas de bus, horas de viaje, pero fuimos. Es más, fuimos 15 días, 7 de la JMJ y el resto para viajar, solamente eso. Y recuerdo que cuando viví la experiencia, la de la prejornada mundial y de la jornada mundial, ahí como que pude entender un poco más esta claridad que nos dice el credo de la comunión de los santos, de la comunión de la iglesia, de que es la misma fe en el mismo Señor, reunidos en la misma Madre Iglesia a lo largo de todo el mundo. Y como todos los jóvenes, digamos, sabían las partes de la misa, oraban el Padre Nuestro en los distintos idiomas, pero que se profesa la misma fe en el mismo Señor. La verdad en primer lugar, es una experiencia que me consuela. O sea, que como joven en aquel momento me consoló decir, no soy el único que está loco. O sea, no soy el único que prefiere estar en la iglesia que en la discoteca, por ejemplo. No soy el único joven loco. Y lo segundo era de que te abría un panorama
en esto de todo hombre es mi hermano, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. De algún modo, poder ver el testimonio de tantos jóvenes a lo largo del mundo que profesan la misma fe es un signo de confirmación de que las palabras del Maestro se cumplen, ¿no? De que, y los haré mis testigos en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Bueno, llegaron hasta Argentina, digamos, ¿no? Y así a China, a Estados Unidos, a México, Europa y el resto del mundo. Y la otra experiencia que me causa ver y experimentarme y estar en medio de jóvenes católicos, ya sean perseverantes, nuevos, los que han dejado la fe y regresan, los que están en el liderazgo y demás, es que somos pueblo de Dios y somos también constructores del reino de Dios en la tierra, del reinado de Jesucristo en el corazón de cada uno. Y poder ser colaborador de eso, poder ser, digamos, de algún modo cómplice de la obra de Dios en ese sentido, es realmente para mí un honor, un honor. A veces uno se pregunta, pero tanto esfuerzo, porque las frustraciones y las desilusiones siempre están. Claro. En cualquier grupo humano están, y la iglesia y los grupos de parroquia, movimientos de laicos y demás, no somos una excepción a esa regla. Aún a pesar de todas las cosas en contra, a pesar de todas las humanidades y todas las miserias que puedan haber en contra, ver luego los frutos de aquello que uno ha colaborado para que Dios siembre en las personas es el tercer signo, digamos, que realmente sí, esto no es en vano, esto es real, el amor de Dios es real, se puede palpar y va de a poco dando frutos. Y a veces, me acuerdo, yo caía en esta tentación de que todos sean católicos, ¿no? Que todos crean, que todos se conviertan. Y cuando uno se encuentra con oposiciones del mundo, políticas, ideológicas, religiosas, etcétera, pareciera que ese sueño se trunca, ¿no? Y más aún cuando surgen cizañas, ¿verdad? Bueno, ahí entendí, digamos, de que la obra de Dios y la obra del Maestro es ¿no? Y que los cristianos siempre vamos a ser pocos. En la historia del cristianismo siempre fue así, y en eso poder perseverar, consolar de que el franciscano de la iglesia donde nos reunimos en el grupo de oración un día me corrigió y sus palabras me dieron consuelo. Me dice: Leo, el éxito de la misión, el éxito del grupo de oración, el éxito no es cuánta gente tengan, ni tampoco cuánta gente lleguen, porque si lo piensas así siempre te vas a frustrar. Me dice: el éxito, Leo, es que vos puedas ser fiel a lo que Dios te llamó. Vos tenés que ser fiel. Wow. El resto, obra de Dios, obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Leo, vos tenés que ser fiel y en lo posible, si querés, colaborar a que tus hermanos, en mi caso mi hermano Diego, Carmen, y los que perseveran en el grupo de oración también sean fieles. Si vos empezás a dejar de pensar en cuál va a ser la estrategia de marketing, digamos, para captar más jóvenes, y empezás a enfocarte en cómo ser fiel a tu llamado, ¿sí? Vas a ver cómo las cosas cambian. Me acuerdo que el grupo de oración pasaba como una crisis, una sequía, como que no venían jóvenes nuevos, los jóvenes que estaban dejados de ir. Y bueno, posta, nos enfocamos en eso. O sea, posta es una expresión argentina de un énfasis en la afirmación. Entonces, de que verdaderamente, bueno, nos empezamos a enfocar en eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ser un joven fiel, un hombre fiel a Dios, fiel a los principios. Entonces, más sacramentos, más vida de gracia, más vida de oración, más conversión, más testimonio, y ahí, boom, 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 empezó a crecer, empezaron a llegar más jóvenes, y ahí me di cuenta, brother, que la estrategia de marketing del Espíritu Santo es que la iglesia sea fiel a su llamado. Mientras más fieles son los discípulos a la misión que Dios les encomienda, más frutos da la iglesia. Eso me lo terminó de aclarar el libro del Hechos de los Apóstoles después de esta corrección del padre Sergio.
Oye, brother, entonces tú has apoyado a muchos grupos juveniles en esa parte de liderazgo, ahorita así como lo que me estás compartiendo de esa sequía, Sí. de los frutos, ¿no? ¿Es difícil evangelizar a los jóvenes en comparación a la gente adulta, en tu experiencia? De dificultades es el mismo grado de dificultad. En realidad, la difícil no es la audiencia. El difícil es el evangelizador. En síntesis, digamos, sí. Los difíciles no son los que te oyen. Lo difícil es el que va a expresarse, el que va a comunicar, el que va a hablar. En mi experiencia, perdón, después lo editas bien. En mi experiencia, he evangelizado tanto a jóvenes y adultos como a niños. Y ninguno ha sido más difícil que otro. Todos han recibido bien el mensaje. El que pasó la dificultad era yo, de encontrar, en adaptarme, en perder el miedo, en aprender más, en enfocarse más. O sea, para hablar con un joven, para hablar con un niño, para hablar con un adulto, los tres, digamos, te van a escuchar y van a recibir el mensaje. Ahora, los tres lo van a interpretar de maneras distintas, los tres lo van a procesar de maneras distintas, porque los tres pertenecen a generaciones distintas, a culturas distintas, tienen historias distintas y tienen ciertas nociones de Dios, de la iglesia y de la fe que también son distintas, ¿no? Entonces, a cada una de esas realidades propias de cada edad, uno tiene que saber adaptarse. Claro. En esto no cambia el mensaje, ¿sí? No cambia el contenido, cambia nada más que la forma, cambia la estructura, cambia el formato, cambia el envase, digamos, ¿sí? Coca-Cola a lo largo de los siglos de que existe ha cambiado el envase siempre. Y si es Navidad, le ponen el Papá Noel. Y si llega un mundial de fútbol, le ponen una pelota de fútbol. Y si no venden, le ponen tu nombre para que compres Coca-Cola. Pero el contenido es la misma, ¿no? Es la misma, ¿no? Entonces, uno teniendo esta claridad, digamos, creo que me lo dieron los estudios de comunicación, uno aprende a adaptarse. Y uno aprende a salirse de uno mismo, a desaprender lo que ya aprendió y aprender cosas nuevas. Por ejemplo, para los niños, me acuerdo que escribí un cuento. Yo jamás en la vida había escrito un cuento, y menos un cuento que le guste a la gente, menos todavía. Pero recuerdo que me dijeron: mira, Leo, te toca dar el tema. Estaban dando como un querigma, un seminario de vida, y tenés que dar el tema de pecado. Bien, perfecto, pero ¿a quién hay que darle el tema de pecado? A chicos de 9 años que están haciendo el primer año de la catequesis de comunión. ¡Oh! ¿Y ahora qué les digo? ¿Y ahora cómo? Y me acuerdo que escribí un cuento y me lo aprendí de memoria y fui y les conté ese cuento. Oye, los niños lloraban y yo decía: ay, los lastimé con este cuento. Y me decían: profe, el cuento me llegó al corazón, porque aquí en Argentina se dice mucho profe, ¿no? Al maestro de catequesis dicen profe. Me llegó al corazón el cuento, profe, me llegó al corazón. Y a los jóvenes, ya no será un cuento, digamos, será con ejemplos de la vida diaria. No sé si a mí, yo me encanta andar perdiendo el tiempo en internet y en las redes sociales, es uno de los efectos que tengo, y me gusta ver mucho stand-up, comediantes, gente que cuenta anécdotas de su vida de manera graciosa. Entonces yo traté de aprender algunas cosas de ellos, digamos, y contar anécdotas de la fe de manera graciosa. Entonces tiras una anécdota, otra, y a la tercera risa vamos metiendo el contenido, digamos. Así. Wow. Y con los adultos, que bueno, la gran mayoría tiene ya algún tipo de experiencia de fe por el propio devenir de la vida, digamos, ¿no? Por el propio devenir de la vida. Algunos ya se han casado, han vivido como una fe más de tradición, más rígida, más como una cuestión de preceptos, ¿no? De cumplimiento de preceptos, de cumplimiento de normas o de cumplimiento de rituales, ¿verdad? Sí, aquí se lo ve mucho, por ejemplo, cuando fallece una
personas, un montón de cosas que pasan por la cabeza de la gente, ¿no? Que vos decís, ¿y eso de dónde lo sacaron? En el mes de enero de este año 2021, en casa sufrimos la muerte de mi abuelita, una señora ya de 91 años, que Dios la recibió en su reino, digamos, ella se fue a dormir y bueno, ya durmió en el Señor, digamos, ¿no? Wow. No despertó más. Y claro, ante la muerte la familia se reúne por el dolor y la fortaleza que se requiere siempre en ese momento. Y claro, había que rezar, ¿verdad? Se reza la novena, ya empecé a escuchar, digamos, a gente que llegaba a la casa, a familiares y demás, y un montón de ideas extrañas que pasaban por la cabeza de esta gente, digamos, que yo en mi tiempo de juventud jamás la hubiese escuchado. Y que cuando yo empezaba a preguntarle, me empezaban a comentar, digamos, y era medio que la forma en la que se vivía la fe, la espiritualidad, o la vida de piedad, digamos, la vida de oración de estas personas en aquel tiempo. Entonces, cada vez que yo tengo que hablar con adultos, o por ejemplo padres de catequesis o padrinos y demás, no me pongo de igual a igual, ni tampoco en el papel de profesor, yo les vengo a enseñar algo, sino les digo, mírenme, yo tengo 28 años, estoy casado, digamos, ¿usted tiene sobrinos? Sí. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Usted tiene ahijados? Sí. Bueno, imagine ahora que su ahijado, que su sobrino, que su nieto, que ha ido a la iglesia y demás, quiere compartir algo con usted. Vos que sos, y yo les voy a hablar como si usted fuese mi papá, como si usted fuese mi madre, como si usted fuese mi tía, y ahí me los agarré, digamos. Y ahí les empiezo a contar ya con la alegría propia de la alegría cristiana y también con la seriedad con la que hay que hablar entre adultos. Claro. Y esas fueron como que en este tiempo, digamos, mis formas. Oye, ahora cuéntame cómo ha sido tu relación en la renovación carismática. O sea, para ti, ¿qué es la renovación carismática? Jesús. Ay. Pregunta amplia. Yo llego a la renovación carismática, no me la vas a creer. No me la vas a creer. ¿Desde nacimiento? Sí, no. Desde antes, un poco antes. Pero déjame que te cuente. No sé si has escuchado de que en la historia de la renovación hubo como 2 sacerdotes que el Señor usó mucho con el carisma de oración por los enfermos, que fueron Emiliano Tardif, que Dios lo tenga en la gloria, y Darío Betancourt. Él vive todavía, sí, claro. Betancourt vive todavía. Bueno, y Betancourt, mi padre Darío Betancourt, estuvo por toda América Latina, creo que hasta en el pueblo más recóndito, en el Amazonas, debe haber estado predicando. Sí. Resulta que en la ciudad de Libertador General San Martín, Ledesma, como se le dice aquí, donde vivía mi madre cuando era soltera todavía, llega una jornada de evangelización que seguramente organizó o la parroquia o la renovación carismática de la parroquia de allá, de aquel pueblo, de aquella ciudad de Ledesma, y mi madre fue, estando embarazada de mí. ¿Por qué? Bueno, como te decía, la gente antes vivía estas cosas como por tradición y no hacía falta hacer mucha difusión, la gente iba, porque si en la parroquia decían el domingo viene el padre, y más como decían antes, ¿no? El padre sanador, con esas expresiones, y la gente iba. Y mi madre me cuenta de que en esa jornada, que yo sabía que estaba embarazada, padre Darío Betancourt dice, bueno, hay personas, ¿no?, que están embarazadas y hay una que va a tener un hijo varón, y ese hijo varón va a ser del Señor. Bueno, mi mamá no sabía si iba a ser varón ni nada. Después, ya de grande, cuando yo entro en la renovación carismática a los 18 años, voy a una misa de alabanza, de oración por los enfermos. Ahí empiezo a experimentar el amor de Dios, el perdón de Dios, y esto tan bello, ¿no?, que siempre se habla en la renovación de la sanidad interior y demás. Empiezo a perseverar en los grupos y le digo, le cuento a mi madre, mamá, mira, voy a ir a la misa de alabanza, oración por los enfermos. Ella me recuerda esta anécdota. Le digo, ¿y por qué nunca me dijiste? Yo ya 18 años después. Y bueno, a partir de ahí, la renovación carismática se transformó. Ahí está, este ejemplo te voy a poner. ¿Viste
la posada a donde llevan al joven herido en la parábola del buen samaritano. Sí. Bueno, yo creo que en mi vida el joven herido he sido yo y la posada ha sido toda la renovación carismática. No solamente a nivel institucional, sino familias, hombres, mujeres, jóvenes que me han sabido recibir y recibir mis heridas y vendar mis heridas y curar mis heridas también. Hoy en día, si te tengo que decir, la renovación es mi casa, la renovación es mi hogar, con todos los problemas que tiene, con todos los líderes buenos y malos que tiene, con todas las cosas a favor y en contra que tiene. La renovación es mi casa, es mi hogar, y creo en mi corazón que es de verdad el lugar en donde Dios me ha llamado y Dios me ha plantado. Antes de la renovación carismática yo tuve experiencia de parroquia, en grupos de parroquia, en otros grupos también de líderes, de dirigentes que son muy populares acá en Argentina. Y me acuerdo que cuando yo empecé a conocer a la renovación, que hacía 17, ¿verdad? Bueno, de los 15 y demás fui a un grupo misionero que había en el colegio, fui a otro grupo de parroquia, en la parroquia Santa Teresita de aquí de Jujuy. Y me acuerdo que cuando yo empecé a hacer esa transición del grupo de palestra, recuerdo que se llamaba Santa Teresita, hacia la renovación carismática, fue una época dura. Fue una época dura porque los carismáticos siempre fueron locos, ¿no? Entonces yo me estaba yendo con los locos, yo me estaba volviendo loco, ¿no? Leo, ¿no? ¿Cómo te vas a ir ahí con esa gente que habla raro? Carisma diferente. Sí. ¿Cómo te vas a ir ahí con esa gente que se desmaya en misa, ¿no? Por esto del descanso en el espíritu. ¿Cómo te vas a ir ahí si ahí van todos los loquitos, los que cantan, los que bailan, los que saltan en la misa? ¿Cómo vas a ir ahí? Y bueno, esa época, que yo era más adolescente, digamos, y sufrí mucha incomprensión y me dolió mucho tiempo. Luego entendí que era parte del proceso. Y ya que estamos en esto, sí, y te decía que fue la posada donde Dios sanó mis heridas, no quisiera dejar pasar sin contarte esta anécdota. Yo sé que la gente que te escucha, le encantan las anécdotas, escucha esta anécdota. Ponele que yo tenía 20 o 21 años. Y la hermana, Marlene, mi hermana, digamos, mi hermana de renovación, que era la delegada de jóvenes, tenía que ir a una reunión en Salta, en otra diócesis, una reunión regional, ¿verdad? Del equipo regional. Y ella no podía ir porque tenía que trabajar, porque iba por ver. Entonces, la coordinadora diocesana, que siempre confió en mí, agarró y me llevó a mí de suplente, ¿no? Entonces yo, bueno, voy, total, es una reunión, no hay que hacer mucho más que anotar, si se puede brindar una opinión, y desde el lugar que uno tiene, aportar, colaborar y ya está. Pasa el primer día de reunión y nos vamos a dormir a la casa de familias, ¿verdad? Aquí la renovación estila mucho eso, que cuando se hace alguna cosa y no hay lugar para dormir, la gente va a dormir a casas de familia. Sí. Voy a dormir a la casa de una familia de la renovación. Y al otro día en el desayuno, mientras nos estaban sirviendo, el padre de familia empieza a contar de que él con su esposa estaban en la renovación, estaban agradecidos a Dios por la renovación carismática, que le había salvado la vida, que había unido su matrimonio. Un testimonio bellísimo. Y yo con hambre, con ganas de que se calle ya, yo quiero comer, ¿no? Quiero desayunar, no le di mucha importancia a lo que este hombre dijo, ¿no? Y encima, por si fuera poco, después este señor agarra la guitarra y se pone a cantar. Y la esposa agarra la pandereta y se pone a tocar la pandereta, se pone a golpear la pandereta. Y se ponen a cantar y a alabar los dos, en medio del desayuno, ¿no? Y cantaban, Jerusalén, qué bonito es. Y así, y yo, y así fue el desayuno, en este salto, Y en eso que ellos estaban cantando, brother, yo empecé a llorar. Yo no sabía qué me pasaba en el desayuno. Ya había hecho oración inicial, invocación del Espíritu, efusión, nada. Este matrimonio alababa, yo tomaba té, comía mi bizcocho y lloraba. Y como decía, ¿qué me pasa? ¿Cómo voy a estar llorando por esta gente que canta? Dejé de desayunar y me salí afuera. Y afuera dije, bueno, me voy a calmar. No, lloraba con más ganas.
Entonces, en eso que me voy para afuera de la casa y continúo llorando, le pregunto a Dios, ¿no? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando? Y me acuerdo que siento una cosa interior, como un fuego interior que de algún modo me empezaba a consolar. Termina esa reunión, volvemos a Jujuy, y en eso que yo sigo el discernimiento, esta experiencia que había tenido, algo ocurrió en aquella alabanza que me transformó. Y es que, Claudio, hasta ese momento yo jamás en la vida había visto que en una casa de familia se alabe a Dios. O sea, algo que jamás había visto era que la alabanza por una familia sea su lenguaje cotidiano de la mañana. O sea, yo jamás había visto y había tenido la experiencia, primero, de que un matrimonio se quiera, se ame y juntos alaben a Dios con los hijos. Y eso, con el tiempo entendí que me marcó, y que no solo me marcó, sino que me dio testimonio y de algún modo sanó esa herida que tenemos los jóvenes que somos hijos de padres separados, que pensamos que el matrimonio no sirve, que nunca vas a conseguir, que es mejor cambiar un amor antes de reparar un amor, ¿verdad? Aquella experiencia de alabanza y de sanación interior para mi corazón, propiamente dicho, ¿no? Fue tan fuerte, digamos, que me cambió la forma de ver, la forma de entender el amor, la forma de entender la familia, la forma de entender el servicio de marido y mujer, la forma de entender cómo es la oración dentro del ambiente de la familia, de papá, mamá, hijos. Me transformó hasta el día de hoy. Y si tengo que poner un ejemplo, yo creo que ese fue un ejemplo claro donde yo fui el joven herido que fue a parar a esa posada, y ahí vendaron sus heridas y lo sanaron. ¡Wow! ¡Qué tremenda anécdota, Carnal! Oye, de lo que tú has vivido, desde, creo que me dijiste, de los 18 años, para ti, ¿cuál ha sido la prueba más difícil dentro de la renovación carismática? O sea, en cuestión de que, no sé, algo que no entiendas, que te pasó exactamente cuando ibas a hacer un servicio, pero específicamente en la renovación carismática, o también ahí con tus jóvenes. Los hermanos. Hay algo que, sí, los hermanos que a veces en vez de ser hermanos son espinas, ¿verdad? Y poder cambiar la comprensión en todo esto, oye, que fue un procesazo para mí, lo sigue siendo hasta el día de hoy, pero ya avanzamos en el proceso. Que fue un procesazo, fue algo doloroso, fue algo difícil, fue algo que en su momento, por mi juventud, por mi imprudencia y por la forma de ser, digamos, de cada uno, también generó mucha bronca. Pero por esto, mira, le doy gracias al Señor por la renovación en México, porque hay un autor mexicano que se llama Pepe Prado Flores, escritor de muchos libros de la renovación. Bien. Por esa época, ponele, estoy hablando año 2014, ¿será? Sí, 2013, 2014, 2015, o sea, hace un tiempo atrás ya. Recuerdo que dentro de la Secretaría de Jóvenes, de la cual yo formaba parte, hubo una discusión grande, pero grande, con unos líderes de un grupo particular. Y yo no era el delegado, la delegada era otra persona, era mi hermana Marlene. Y recuerdo que habían decisiones que había que tomar en favor de la renovación, en favor de la Secretaría de Jóvenes, o también le llaman Comité de Jóvenes y demás, que proponían de que en cada grupo, digamos, ceda cosas y aporte cosas para que toda la Secretaría de Jóvenes, es decir, toda la renovación juvenil pueda crecer. Y estos grupos, o este grupo particular, estaba acostumbrado, digamos, a siempre mandar, porque era el grupo más grande, porque el grupo que tenía más plata, porque era el grupo que organizaba más eventos, más retiros, porque tenían plata para traer los predicadores y todo. Y me acuerdo que
esa vuelta hubo un choque bien fuerte. Discusiones, arrebatos, ¿no? Intolerancia, que así como los nombro, digamos, podemos identificar que son claramente los frutos de la carne que describe San Pablo, ¿no? En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5. Y quedamos mal, con estos muchachos quedamos mal, digamos, y no había forma de poder reconciliarse. Y recuerdo que estos muchachos, en represalia contra nosotros, digamos, en vez de dejar el problema ahí y que, bueno, cada cual mantenga sus convicciones y demás, la continuaron. Y cuando la continuaron empezaron los problemas, ¿no? Porque empezaron las calumnias, las mentiras, las habladurías, la persecución, pedirle a la gente que hable mal de uno, intentar prohibir el acceso a la iglesia del barrio de ellos, fue algo duro. Y es más, como yo no lo entendía, digamos, pensaba que era algo meramente humano, y yo soy hombre, y soy de carne, y soy varón, y me enojo, ¿verdad? Yo le había jurado a este muchacho que a donde me lo cruzaba lo agarraba a piñas. No sé cómo le dicen allá. A golpes. A donde lo agarre, una madriza, digo, unas cosas así. No sé si dije bien o mal. A donde me lo cruce, puñetazos que se lo prometí. Digamos. Donde vos y yo nos crucemos, te parto a la cabeza, te parto la mandarina en gajos. Y decía el Chavo del 8, me acuerdo. Y llega a mis manos un libro de Pepe Prado Flores, que se llama El secreto de Pablo. Y en este libro, Pepe Prado Flores empieza a describir en la vida de Pablo el discipulado que lleva adelante Jesús y el Espíritu Santo en la vida de Pablo. O sea, cómo es que Pablo vive su discipulado sin haber sido parte de la comunidad de discípulos que han convivido con el Maestro. Así es. ¿No? O sea, cómo es que Jesús va moldeando a Pablo para que Pablo llegue a ser discípulo suyo, ¿sí? Sin haber pasado por la escuela del discipulado de Jesús. Y cuando yo entendí eso, mi comprensión sobre las cosas malas mías, las cosas malas de mis hermanos, la persecución, la calumnia, la indiferencia, las mentiras, las peleas, etcétera, que puedan ocurrir dentro de las comunidades, grupos, secretarías, liderazgos, comités, equipos, etcétera, cambió. Todo eso en mí cambió. Con este libro entendí de que el discípulo no es el que solo sigue al Maestro, porque a veces uno puede ser seguidor de Jesús, puede ser fan de Jesús, puede ser hincha de Jesús, puede ser follower de Jesús y no ser discípulo de Jesús. Pepe Prado dice: el que es discípulo de Jesús es el que vive la vida del Maestro. No lo sigue ni de cerca, ni de lejos, ni de más acá, no, vive la vida del Maestro. ¿Por qué? Porque la forma en la que Jesús educa a sus discípulos es haciéndolos partícipes de su vida en su ministerio público. Entonces, si al Maestro lo persiguen, a los discípulos los tienen que perseguir. Si al Maestro lo expulsan de las sinagogas, al discípulo lo expulsan de la sinagoga. Si el Maestro es condenado a un juicio injusto, a los discípulos los condenan a un juicio injusto. Y esa forma en la que Jesús te hace compartir los rasgos, obviamente no vivimos exactamente la vida del Maestro, esa forma en la que compartimos esos rasgos de la vida del Maestro es la mano del Señor educándonos y forjándonos para ser discípulos de Él. Ahí entendí que lo que hizo este muchacho, lo que hacían estos muchachos con sus cosas, era en realidad un favor que ellos me hacían colaborando con el discipulado que yo tenía que vivir. Porque así como a Jesús lo expulsan, lo discriminan, ¿cómo se dice? Lo excluyen, lo restringen, lo censuran sus propios hermanos de comunidad, de la sinagoga, llámese
de Sanedrín, etcétera, de cosas, digamos, que también son sus hermanos, porque Jesús también es rabí, también le dicen rabí, y cómo ellos se comportan con él, ahí entendí que así se van a comportar con uno y que ese es parte del proceso. Y que así como dice San Pablo, ¿no? Si morimos con Cristo, resucitaremos también con él. Y bueno, me dejé de enojar, abracé el proceso, abracé todo lo que estaba viviendo, ya no lo iba a agarrar a puñetazos donde me lo cruce, ahora le iba a dar las gracias. Un abrazo. Le iba a dar las gracias y iba a tratar de vincularme nuevamente con él, ¿no? Con él, con ellos, con todas estas personas, digamos. Ahí dije, no, ellos en sí no era ni del mal, ni del diablo, ni de broncas solamente, sino que Dios se vale de todas estas circunstancias y me hizo atravesar a mí esto para que yo pueda crecer, para que lo pueda entender, para que se me caiga el velo de los ojos y pueda profundizar más, comprender más y vivir mejor y servir mejor. Y exactamente luego de eso, digamos, se empezaron a abrir muchas puertas en mi servicio, en el ministerio y el llamado que Dios tenía para mí. Oye, Leo, créeme que lo que estás contando, muchos de los jóvenes se van a identificar porque sí hemos pasado de eso. Y qué padre que lo vinculases con la parte del discipulado, que no todos lo entienden, no todos realmente lo llevan. Y qué mejor ahorita que en estos pequeños minutos nos los hayas recordado, ¿no? De verdad, sé que, wow, brother, podemos hablar de muchísimas cosas y si tú me lo permites, yo creo que va a haber un segundo episodio, brother, la verdad, y esto está genial, a mí me encantó y eso que apenas estamos comenzando contigo, ojalá que se dé la otra oportunidad, vamos a administrar bien primeramente Dios y que todo eso, lo que tú compartís, de tu experiencia, todo esos testimonios que tienes con los jóvenes, oye, de liderazgo, eso va a ser muchísima ayuda para aquellos que nos están escuchando. Sale, mi estimado Leo,